tarde. ¿Les parece? Voy a compartir la pantalla. Y, eh, ahí sí. Oremos antes de empezar. ¿Les parece? Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos de poder compartir tu palabra, de poder estudiarla en profundidad y de poder entender de qué está compuesta la Biblia, no con el afán de desarmarla, ni ir en contra de ella, sino que con el interés de aprender más de qué está hecha para que la podamos comprender y la podamos enseñar a los demás que necesiten luz. Papá, bendice a todos los que se van a conectar durante la tarde. Están, no sé qué pasa, pero están todos llegando tarde, entiendo el cansancio, estamos por cerrar el año. Y que esta penúltima clase del ciclo sea maravillosa y provechosa. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Como les decía, esta es la penúltima clase del ciclo, que se nos extendió bastante, se hizo bien larga, porque hubieron lecciones que las dividimos en dos. ¿Se acuerdan? Con los libros históricos, después con los profetas menores, tuvimos que dividirlas en dos. Y acá el Nuevo Testamento también lo hemos descompuesto harto. Los evangelios los vimos por separado, así que separamos los sinópticos de Juan. Las cartas de Pablo han sido dos clases. Y yo originalmente esta clase la planteaba solamente en una y se nos alargó, así que la tuvimos que dividir en dos de nuevo. Yo sé que el ciclo era para originalmente 16 semanas. Eh, ya vamos en las 19 semanas. Así que ha sido largo, pero ya la próxima termina el ciclo. Así que esta es la penúltima clase y ya la próxima semana vamos a ver solo Apocalipsis. Y con eso vamos a estar cerrando ya el ciclo completo. Bien, déjenme ver a dónde habíamos ya llegado. Me había un poquito. Esperen un poco, déjenme llegar directo a donde estábamos. Y ahí sí. Me ve pantalla, ¿cierto? Háganme alguna seña, escríbanme por chat por último, sí. Sí, sí, sí se ve. Perfecto. Aquí quedamos la semana pasada. Bueno, ni tan así, o sea, avanzamos un poco. Hablamos de Pedro, pero también hablamos del autor. Nos entretuvimos un poco hablando en profundidad de Simón Bar Joná, que el Señor lo convirtió después en Pedro o Cefas, como se dice en arameo. Y entendimos también su ministerio, la profundidad de lo que de su legado hasta el día de hoy como el, uno de los tres apóstoles que pertenecían al círculo íntimo de Jesús y de cómo también el catolicismo como que deformó un poco la imagen de este gran hombre del Señor. Bien, después que vimos su biografía en profundidad, hoy vamos a hablar del estilo, el estilo de la carta de Pedro, que tiene dos estilos muy marcados. Eso se los tengo que dejar muy en claro. Primeramente, la primera carta fue escrita en griego semejante en perfección al de la carta de Santiago. La carta de Santiago, a pesar de ir a un público más bien judío, pero tenía un griego muy bien escrito, muy bien armado, muy bien compuesto, muy parecido a como Pablo también componía sus cartas o cómo está compuesto Hebreos. Tiene 62 hapax del Nuevo Testamento. ¿A qué se refiere hapax? Hapax son verbos, son entonaciones, son conjunciones, por llamarlo así. Para nosotros en el español le ponemos esos nombres. En el griego se llama hapax. Y tiene 62 del Nuevo Testamento, o sea, una amplitud bastante. Se supone que debieran ser, bueno, no recuerdo el número, pero Pedro tiene muchos hapax incluidos, muchos términos propios que enriquecen mucho el lenguaje de la Biblia, de este trozo de la Biblia, desde Marcos a Apocalipsis, porque Mateo es una traducción griega de un original arameo.
y eso habla de que es muy, muy amplio de vocabulario, y todas las citas son referenciadas a la Septuaginta. O sea, tiene un amplio dominio de la Biblia del Antiguo Testamento griego, algo que era muy, muy común también en la época. Esa era la Biblia de uso común que tenían los judíos. Las citas del Antiguo Testamento que están presentes en la carta, a diferencia de los demás epístolas católicas o universales, recuerden que el término católico significa universal, provienen de más de libros históricos, del Pentateuco y de profetas que de los sapienciales. Combina textos bíblicos en sus citas, aunque sin indicar la procedencia. O sea, recorte de un versículo, arma de otro, y así arma una idea. Entonces, cuando uno lee con profundidad Primera de Pedro, se da cuenta de esos detalles, sobre todo si está familiarizado con el Antiguo Testamento. También emplea mucho la retórica, que era muy común en la lengua griega. Ocupa las antítesis, ocupa los sinónimos acumulados, ocupa ritmo. Lo que pasa es que, a ver, en griego no todos los idiomas son como el nuestro. Recuerden que el español es parte de un grupo lingüístico que se llama lenguas romances, que nacen del latín vulgar. Y de ahí se descomponen en varias lenguas, como el portugués, el catalán, el gallego, el francés, el rumano, el español, el dálmata y así, muchas lenguas que son romances. El griego también tiene un tronco, que se descompone muchas cosas. Entonces, para nosotros, la forma de ver el idioma para los griegos es distinta. Ellos tienen sinónimos acumulativos, que es una figura que, por ejemplo, es un sinónimo que engloba más sinónimos dentro de la misma idea en sí. Por ejemplo, no sé, sinónimo de bonito, bello, hermoso, y ellos como que le van a aumentar, como que van, para ellos el adjetivo del significado como que se aumenta, se puede decir una cuestión súper difícil de entender, pero que cuando uno estudia el griego es súper importante entenderlo, porque funciona mucho, sobre todo en Juan, y sobre todo acá en Pedro y en Santiago, cómo se da esta forma de plantear el contenido para entenderlo y traducirlo de mejor forma. Es por eso que, bueno, si alguna vez pueden acceder a tener la Biblia textual, se van a dar cuenta que Pedro tiene un lenguaje muy rico, Primera de Pedro muy rico, muy, muy educado. ¿Bien? Eso es lo que lo hace también muy, muy de alto nivel en cuanto a lenguaje. También ocupa muchos términos gramaticales muy bien usados, como el uso de los artículos y las conjunciones. Es más, algunos estudiosos sostienen, debido a esto mismo, que no es una epístola, sino más bien una homilía, una predicación transcrita por un amanuense. O sea, Pedro estaba predicando y mientras predicaba alguien fue anotando lo que dijo en su prédica y lo convirtió en esta carta o este libro que se empezó a expandir por las demás congregaciones del Imperio Romano. ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguien me habló? ¿No? Ya. Sigamos. Después, siguiendo con Segunda de Pedro, hablamos de que el estilo cambia. Primeramente hay que reconocer que la segunda carta presenta cierta originalidad en el sentido de que su vocabulario expone algún conocimiento y familiaridad con términos sacados del helenismo. Aquí cambia. ¿Por qué? El helenismo era una corriente filosófica que todavía perdura. El helenismo es como filosofar mucho, como que toma muchos elementos socráticos, platónicos, y de esos filósofos para armar ideas, con las distintas escuelas del pensamiento griego que existen. Hasta el día de hoy, en base se estudian, en filosofía se estudian. Y eh, la segunda carta tiene esta diferencia. La otra era muy rica, pero era una homilía. Esto ya es como una carta más pensada. Y aquí da un poco de espacio a elementos gnósticos, por ejemplo, la importancia dada al conocimiento. El gnosticismo prefería conocer antes de experimentar el espíritu. Y estilísticamente es un escrito detallado, un poco mezclado y que hace mucho énfasis en subrayar al lector la importancia de temas que al escritor le conviene presentar. O sea, es mucho más didáctico que lo otro. Además, se considera un texto duro y relativamente directo, y esto hace pensar que no fue Pedro el que lo pudo escribir. Aquí se piensa de que la primera carta efectivamente pudo haberse escrito en la época de Pedro, pero esta no, sino que esta recogía el pensamiento petrino
y fue escrita por ahí por el año 80, 90, después que Pedro murió. Pero ahí también tiene que ver mucho en el amanuense. Algunos teólogos y algunos estudiosos dicen de que esta diferencia se produce porque el que escribe el amanuense, el escribano de la primera carta, era distinto al escribano de la segunda carta. Entonces, este escribano llegó y tradujo y textual lo que Pedro decía y lo puso. El otro no, el otro trató de componerlo mucho más bonito, mucho más armado. Y eso hace pensar de que esta carta no pudo haber sido escrita por Pedro, pero no, sí también fue dictada por Pedro. Pedro no escribió nada, simplemente lo dictó. Bien, esta carta puede colocarse entre un género literario que es ya conocido y usado tanto en el Antiguo Testamento como en el judaísmo y en el Nuevo Testamento llamado testamento, del estilo de Deuteronomio, por ejemplo. ¿Cuáles podrían en el Nuevo Testamento caer en esta categoría? Por ejemplo, la segunda carta de Timoteo. La segunda carta de Timoteo es claramente un testamento. Testamento era un tipo de literatura que existía en Grecia, en el cual como que yo, por ejemplo, por ponerme un ejemplo, como por ejemplo yo, antes cuando ya sé que me queda poco, yo le pido a alguien que redacte mis últimas palabras. En el sentido de que yo puedo dar, no sé, en este caso Pedro está hablando de contenido doctrinal, pero yo puedo decir, y yo pienso esto, mi forma de ver el mundo era esta, y así, 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 y listo, muy común en los filósofos, estos discursos de testamento. Y Pedro se dice que esta carta fue así, como una especie de testamento. Deuteronomio también era así. Deuteronomio es un gran discurso, bueno, una compilación de discursos de Moisés y que alguien se lo está anotando. Es algo así. Esta carta puede entrar en esa subcategoría de detalle. Bien. La datación, la fecha en que fue escrita. La primera carta tiene dos fechas posibles. Si fue escrita por Pedro, como lo creemos, se escribió cerca del 64 en Roma. Otros expertos nos dicen de que alguno de sus discípulos transcribió la homilía de Pedro y la publicó con su nombre entre el 80 y el 90 durante la persecución de Domiciano. La segunda carta también tiene dos fechas posibles. Si asumimos que la escribió Pedro, cosa que creemos, sería un testamento cercano al 65, poco antes de que muriera. Estamos hablando que Pedro muere en el 65 al 67, después que Pablo. Y si tomamos lo de algunos expertos, esto sería a principios del siglo II, 101, 110, de que varias referencias apuntan al movimiento gnóstico en alza en dicha época. Así que nosotros nos inclinamos por la tradición más, más reformada, que atribuye a que, en este caso fue Pedro, el que dictó ambas cartas, que lo hizo durante estando vivo. Bien. Ahora vamos al análisis de primera de Pedro. Como todas las cartas, tiene este saludo que se da en el capítulo 1, versículos 1 al 2, y después habla de que de la salvación segura del cristiano, que eso lo podemos ver en el capítulo 1, versículos 3 al 12. Después viene la tercera parte de esta carta que habla de las implicaciones que tiene la salvación. Habla de la santidad personal en el capítulo 1, versículos 13 al 16. Habla de este temor reverente que debemos tener nosotros, que se lee en el capítulo 1, del 17 al 21. Después habla del amor mutuo, del amor que nos tenemos que tener nosotros como hermanos, que eso lo podemos leer en el capítulo 1, versículo 22, hasta el capítulo 2, versículo 3. Después habla de la membresía en una comunidad espiritual. Capítulo 2, versículo 4 al 10. Aquí es donde Pedro hace énfasis a la congregación, a que nos tenemos que congregar. Los cristianos tenemos que estar congregados y eso es algo que lo enseñó Pedro y también lo enseña Pablo. ¿Bien? Recuerden que Pablo estuvo tiempo con Pedro. Entonces, mucho de su pensamiento viene de Pedro y que él después, gracias a lo que el Espíritu Santo le pudo guiar y enseñar, lo maduró.
Bien, y después Pedro habla sobre los cristianos y sus relaciones sociales. Primero habla de esta relación que debemos tener con el mundo en general, en el capítulo 2, versículos 11 al 12. Habla de esta relación que tenemos que tener con el Estado, del capítulo 2, del 13 al 17. Después habla de nuestras relaciones en la casa, que están en el capítulo 2 del 18 al 3 al 7, donde habla de cómo ser esposo, de los hijos y todo eso. Y después hace un resumen de cómo es la vida piadosa, de cómo es la vida santa, cómo es la vida del cristiano. Y eso se lee en el capítulo 3, versículos 8 al 12. Después de eso, no queremos esta cosita, habla del sufrimiento y el servicio del cristiano, tema bastante importante también por lo demás. Primero, eh, ilustra una bendición de sufrir por la justicia, que eso lo leemos en el capítulo 3, versículos 3 al 22, y después habla del vivir para la gloria de Dios. Esta parte del libro es muy linda, es muy profunda y es muy motivante. Así que esto que leemos en el capítulo 4, versículo 1 al 11, de verdad que es muy rico, es muy importante que lo entiendan. O sea, cuando yo me aventuré a estudiar Pedro, me di cuenta de que había una riqueza enorme, a pesar de lo cortas que son sus cartas. Después habla del sufrir como cristiano. El cristiano que sufre, el cristiano que sabe que la vida no es fácil, que la vida no es sencilla, más cuando somos cristianos, como que todo se nos pone aún más cuesta arriba. Y eso lo podemos leer en el capítulo 4, versículos 12 al 19. Y después da estas exhortaciones finales sobre la humildad y vigilancia en el sufrimiento, que eso también se lee en el capítulo 5, del 1 al 11. Ocupa casi todo el capítulo 5, esta parte, estas exhortaciones. Y después da, típico de las epístolas, estos saludos finales que se dan en el capítulo 5, del 12 al 14, y que esto pudo haber sido pseudoepigráfico, como se llama, que el escribano lo puso después. A lo mejor Pedro sabía que estaban anotando esta homilía de él y le dice: aprovecha y mándale saludos o despídete con esta fórmula. Bien, era muy común también de esta forma que tenían los apóstoles de comunicarse con las iglesias. Bien, después, eh, ¿qué pasó? Espérenme un poco, algo pasó. Algo pasó, algo pasó, algo pasó, algo pasó. Me comí el análisis de segunda de Pedro. Oh, lo tenía y no sé dónde está. Wow. Wow, 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 wow. Me recuerdo que lo armé. Chuta. Ya. Bueno, cuando esté el material, cuando suba el PDF para descargarlo, voy a poner el análisis de segunda de Pedro, porque yo lo hice, entonces debe estar en alguna parte del documento que ahora no logro encontrar. Pero lo hice, si lo escribí. No puedo estar tan loco, si esto incluso lo dejé listo la semana pasada. Eh, Aquí estoy anotando que lo tengo que buscar. O a lo mejor, o lo que pasa es que tuve que hacer un respaldo del computador porque tuve que analizar, actualizar el sistema operativo y, y lo guardé, así que a lo mejor debe estar en el disco externo. Y me acuerdo que tuve que guardarlo por partes porque mi disco externo no tiene espacio, tuve que guardar una parte en el disco externo de mi esposa, así que a lo mejor ahí puede que esté. Otra versión de este PowerPoint, así que ahí se los mezclo. Les pido las disculpas del caso, de verdad que me están pasando muchos chascarros en el último tiempo, perdónenme. Pero va a estar el PDF con el material ahí, para que lo descarguen y lo tengan, ¿ya? Porque ahora entre ponerme a buscar y todo eso, vamos a perder un poco de tiempo, ¿ya? Les pido las disculpas del caso y vamos a compartir de nuevo la pantalla y ahí está.
1, 2 y 3 de Juan. Dijimos que no íbamos a profundizar tanto en Juan porque ya lo habíamos profundizado originalmente en el Evangelio, así que no vamos a profundizar cosas de estilo ni todo eso, no, sino que nos vamos a ir como directo al asunto. Bien, las epístolas de Juan fueron escritas por el discípulo amado, aquí autodenominado el anciano. Convengamos que Juan tiene ya bastantes años cuando escribe estas cartas. En ella se profundiza la visión del Evangelio de Juan. Sí, si ustedes quieren entender a cabalidad el Evangelio de Juan o enriquecer más el estudio, léanse las cartas de Juan, sobre todo Primera de Juan. Primera de Juan es como el resumen del Evangelio. Yo sé, de verdad que es bastante, bastante lindo. Y son parte de la literatura de la escuela juánica. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando estudiamos el Evangelio de Juan? Son parte de eso. El autor. Eh, el autor no habíamos profundizado tanto en la biografía, pero también la corté, porque si bien no la dije, no escribí la diapositiva completa, pero sí profundicé verbalmente sobre ella, pero aquí la pongo para que quede un registro para que lo puedan estudiar después. El autor es Yohanan ben Zebadía, o Juan, hijo de Zebedeo, y nació posiblemente en Bethsaida. Hay dos hipótesis, una que nació en el 6 u otro que nació en el 12. Yo me inclino por la del 12 porque él era muy joven, era un adolescente cuando sigue a Jesús, casi. Entonces, si fue en el 12, más o menos Jesús tenía 30 años, tendría que haber tenido unos 18 años. Entonces, como que por ahí coincide su juventud. Yo me inclino por esta fecha. Era hermano de Santiago el Mayor y también hijo de Zebedeo. Su madre podría haber sido Salomé, que también se menciona como las mujeres que servían en el grupo. Recuerden que Jesús tenía un grupo importante de gente. Estaba Jesús, estaban las mujeres que servían, estaban sus 12 discípulos más cercanos y aparte habían otros 70 más. Así que de verdad que era un grupo más o menos grande el que se juntó. Fue pescador de oficio en el mar de Galilea como otros apóstoles, Pedro, el mismo Santiago, Natanael. La mayoría de los autores lo considera el más joven del grupo de los 12, sí, lo era. Probablemente vivía en Cafarnaúm, era compañero de Pedro. Junto a su hermano Santiago, Jesús los llamó Boanerges. Bien Astrid, buena banda de power metal cristiano, Boanerges, que significa hijos del trueno por su gran ímpetu. También eran peleadores, por eso también le pusieron este nombre. Ahí nos llegó un mensajito. Yeah, sí, a te gusta Boanerges. Probablemente era parte del círculo más íntimo de Jesús junto con Pedro y Jacobo, su hermano. Eran los más cercanos, eran estos tres. ¿Se acuerdan cuando Jesús está en el Getsemaní poco antes de que lo arresten? Estaba con estos tres. Estos eran como sus más apegados. Jesús fue comisionado por Jesús para cuidar a María en plena crucifixión. Hay un pasaje en que le dice, se acerca Juan con María a la cruz, Jesús está ya colgado, y va y le dice, hijo, madre, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y ahí la Biblia señala de que Juan la recibió en su casa. O sea, Juan cuidó de María, asumiendo de que Jesús como hijo mayor y asumiendo que ya José estaba muerto, eh, se quedaba como descuidada, porque si no estaba el esposo, el hijo mayor tenía que hacerse cargo de la mamá. Y como él ya tampoco iba a estar, le da esta comisión a Juan. Según Hechos de los Apóstoles, Pentecostés encontró a Juan el apóstol en una espera orante, estaba orando con ellos, ya que fue uno de los máximos referentes junto a Pedro de la primera comunidad en Jerusalén. Juan acompañó a Pedro tanto en la predicación inicial en el templo de Jerusalén, donde lo apresaron y llegaron a comparecer ante el Gran Sanedrín por causa de Jesús, como en su viaje de predicación a Samaria. Ya, la mención del nombre Juan antecedido por el de Santiago y el de Cefas o Simón Pedro como uno de los pilares de la iglesia primitiva por parte de Pablo en Gálatas es interpretada por la mayoría de los estudiosos como referencia de Juan al concilio de Jerusalén. O sea, los pilares de la iglesia de Jerusalén era Santiago, pero aquí no era Santiago el hermano de Juan, no, este Santiago era el hermano de Jesús, Cefas o Simón Pedro, y acuérdense que les expliqué recién que Cefas en arameo es Pedro, y Juan eran las cabezas de la iglesia de Jerusalén.
Después de Hechos de los Apóstoles, la tradición apostólica más antigua, que es la que yo creo, ubica el ministerio de Juan el Apóstol en Éfeso, con un periodo de exilio en la isla de Patmos. O sea, desde ahí se traslada. Lo más probable es que el traslado de Juan a Éfeso haya ocurrido cuando fue la destrucción de Jerusalén en la primera guerra de los judíos en el año 66 al 70. Así que posiblemente él ahí recién haya abandonado Jerusalén con unas tantas escapadas debido a las persecuciones de los judíos hacia Samaria o hacia Antioquía. Acuérdense que Juan acompañaba mucho a Pedro. Entonces lo más probable es que Juan, después de la caída de Jerusalén, se haya exiliado en Éfeso. Bien, falleció aproximadamente en el 101, hacia el tercer año del gobierno del emperador Trajano en Éfeso. Aquí tenemos muchas más referencias de cuando falleció Juan. Juan fallece en Éfeso, y es más, en Éfeso se da algo muy espectacular. Éfeso tenía un templo un templo a la diosa Diana, eh, donde se practicaba la prostitución ritual y un montón de cosas más, y estaba esta estatua de Diana cazadora, gigante, imponente, con su multitud de senos y todo eso. Y dicen que Juan se acerca a la estatua y saca el espíritu que gobierna en ese templo, que era el espíritu de ella, y dice, lo reprende, y el espíritu sale de este templo ante la llenura del Espíritu Santo que tenía el apóstol Juan, y que la estatua como que se tambalea, cae y se resquebraja el techo del templo. Y desde ahí que la comunidad en Éfeso empezó a convertirse en una verdadera capital del cristianismo después de Jerusalén y después de Antioquía. Entonces, de verdad que el ministerio de Juan en Éfeso es importante. Bien, el estilo de las cartas de Juan tiene una forma de expresión muy parecida al Evangelio de Juan. Esto es más notorio sobre todo en uno de Juan. Tiene un sello de mucha reflexión y de una búsqueda más espiritual. Su expresión común es el amor. Habla mucho del amor Juan. Se centra mucho en ello. Bueno, aquí está el análisis de la carta de Juan. Puse la datación ahí porque también tienen algunas diferencias. Primera de Juan se escribió posiblemente en Éfeso en el año 90 después del Evangelio de Juan. Bien, lo primero que tenemos es el prólogo, que es el mensaje original de la eternidad, que es un resumen de lo que leemos en Juan 1 del 1 al 11, cuando habla del verbo y todo eso. Bien, está aquí también, que eso se lee en Juan 1 del 1 al 4. Después habla de andar en luz, algo que también Juan menciona mucho la luz, y eso se lee en el 1:4 hasta el 2:17. Es un tema bien importante. Después habla de las pruebas de la comunión con Cristo. O sea, eso se lee del 2 del 18 al 29. O sea, el cristiano que tiene una verdadera comunión con Cristo da pruebas de aquello, da fruto. ¿Por qué? Porque como escribí en una frase que espero pronto poner en el Instagram de Arias de Judas, la santidad de Dios, cuando uno vive la santidad de Dios, esta viene por estar con Él, por buscarlo. La santidad, como bien les he explicado muchas veces, no es algo que nosotros consigamos, sino que algo que se transita. Y eso da pruebas sobre que tenemos comunión con Cristo. Después, en el capítulo 3, habla de vivir como hijo de Dios, de cómo nos debemos conducir. Después habla del discernimiento espiritual, que es algo súper que Pablo también toma mucho en cuenta para enseñarlo, y eso lo leemos en el capítulo 4 del 1 al 6. Después habla del amor y la ética. Ahí saca un poco el helenismo también, que estaba bien interiorizado en Juan. Y eso se lee en el 4 del 7 al 21. Y después habla de la sumisión a la voluntad de Dios. Haciendo también, y si uno se fija, esto es como muy columna vertebral del Evangelio de Juan. Como yo lo he estudiado bastante el Evangelio de Juan, y más o menos sigue una columna vertebral muy parecida, porque habla sobre la eternidad del mensaje original, habla de la eternidad
cuando habla de este Jesús eterno, desde siempre y por siempre. Después habla de la luz, de que los hombres fueron llamados a la luz y la luz no los siguió, y todo eso. Después habla de pruebas de que Jesús estaba en comunión con el Padre, por consiguiente nosotros a través de Cristo también tenemos comunión con Él. Y evidencia a los hijos de luz y a los hijos de Dios. Habla también de discernir los espíritus y todas esas cosas, muchas cosas que el Evangelio de Juan trata. Del amor y la ética, sobre todo habla mucho de esto cuando Jesús empieza a enseñarle en la última cena, y después con su pasión y su sufrimiento vicario lo podemos ver también en esta parte que habla de la sumisión a la voluntad de Dios. O sea, de verdad que es súper importante leerlas en conjunto. El Evangelio de Juan y el Primero de Juan dan una simbiosis bien poderosa, así que de verdad, si ustedes quieren leer Juan, también lean Primera de Juan. Es como todo toma sentido, se forma mucho más y se arraiga mucho más el conocimiento. ¿Bien? Después tenemos Segunda de Juan. Segunda de Juan ya no tiene capítulos. Segunda de Juan tiene solo versículos, es súper cortita. También esta se pudo haber escrito entre el 90 y el 100, también en Éfeso. No sé, no tenemos una fecha tan cercana, pero más o menos entre esa década. Típico de una carta, tiene la introducción y saludos que están de los versículos 1 al 3. Y después ya tenemos el cuerpo de la carta propiamente tal. Habla del amor y la obediencia, que está en los versículos 4 al 6, y después habla del peligro de las falsas enseñanzas y respuesta a los falsos maestros. ¿Por qué? Porque el movimiento gnóstico ya se había empezado a levantar y formar, sobre todo en Éfeso. Éfeso como era puerto y tenía mucha llegada y todo esto que les conté del templo, venía mucha gente, había muchas escuelas también. En los templos griegos también habían escuelas. Entonces ahí uno también podía aprender cosas en el templo. Y también había gimnasios. Entonces era un gran centro comunitario donde la gente iba, rendía culto, se prostituía. Algunos dicen que también se accedía a drogas, que habían baños, que había gimnasios, que habían escuelas. Todo estaba en el templo. O sea, si ustedes después se consiguen por ahí un documental en YouTube, que hay harto, y pueden buscar el Partenón en Atenas, se van a dar cuenta que habían teatros, que habían baños, que había gimnasio, y todo eso en la colina que está en Atenas. De verdad que es como bien rico si lo quieren leer. Y después, obvio, en los últimos versículos, en el 12 y el 13, da esta conclusión y despedida. Y después viene Tercera de Juan, que es muy cortita. Habla de la hospitalidad. Se dice que, al igual que la carta Filemón, es una carta como para que alguien la pudiera extender y recibir hospedaje. Esto está más o menos, también fue escrito en esa misma década, entre el 90 y el 100, en Éfeso. Tiene esta introducción en los versículos 1 y 2. El cuerpo de la carta, entre el 4 y el 6, habla de la fidelidad a la verdad. Después habla de la importancia de la hospitalidad en el 5 al 11. Y después le da un elogio a Demetrio, quien es alguien digno de hospitalidad, a quien posiblemente era el portador de la carta, este Demetrio. Y después concluye en los versículos 13 y 14 con su despedida, y ya cierra definitivamente la carta, y también cerramos las epístolas de Juan también. Y ahora viene Judas, la especial carta de Judas. El autor se identifica como Judas, hermano de Santiago, como lo leemos en el versículo 1. Se presume que es hermano de Jesús al igual que Santiago. Se presenta como tal. Algunos han afirmado que es Judas Tadeo. Sobre todo el mundo católico piensa que es Judas Tadeo. Pero ya en la época de Orígenes, siglo III, había dudas en la iglesia, misma iglesia católica, sobre su autoría, y durante la Reforma Protestante reaparecieron estas dudas. Por consiguiente, como somos protestantes, como somos reformistas, nos quedamos con que la epístola de Judas fue escrita por Judas, el hermano de Santiago, hermano de Jesús. O sea, Judas, hermano de Jesús.
Y es más, es como muy divertido porque Judas tuvo nietos, y entre sus nietos también tuvo un sumo sacerdote, y que después el emperador, cuando estos nietos de Judas, que podían haber sido familiares bueno, son familiares de Jesús, el emperador romano los mandó a llamar y a apresar, porque eran descendientes del Mesías, del rey de los judíos, y tenía miedo de que pudieran reclamar el trono de Israel. Y al final se dio cuenta que sí, eran cristianos, pero eran campesinos, nada más que eso. Era gente que labraba la tierra, servía al Señor, eran cristianos, pero era eso. Bien. Y ojo, que desde ahí que se pierde la línea de sangre de la familia de Jesús, ya no hay más. No sabemos qué pasa desde ahí en adelante. Eh, por su brevedad y el vigor de su polémica, la carta de Judas constituye uno de los escritos más sorprendentes del Nuevo Testamento. De verdad que cuando uno analiza sus cortos versículos, uno queda plop por cómo habla y por las referencias que da. En pocas veces se usa para sermones, sí. Yo he visto que una pura vez me recuerdo que alguien predicó de Judas. Una vez en mi vida. En mis juveniles 38 años solamente escuché una predica que pescó un versículo así como que se basó en Judas. No, porque yo en varias lecciones y predicas mías yo lo he citado, pero así como para partir una lección, una clase que partan de ahí, poco, de verdad que poco. Es un escrito súper polémico, su estilo es súper vibrante, es duro, incluso es amenazador, de verdad que es como es tema. No está exento también de ciertos rasgos extremos, que son súper extraños a las temáticas generales del Nuevo Testamento, de verdad que es como muy... De verdad que tiene muchos elementos propios de esta carta. El autor sale al paso de doctrinas y de prácticas súper heterodoxas, ¿a qué no me refiero yo con esto? Que hayan prácticas que mezclaban la doctrina apostólica correcta y otras que estaban sacadas quizás de onde. Por eso no es fácil identificar a los responsables y a los difusores de las mismas. Ya es como que en esa época ya empezó la apostasía como tal a aparecer. Es muy llamativa la relación de la carta de Judas con Segunda de Pedro. Tienen mucha relación entre ellos. Y a partir del siglo XX, cada vez más teólogos empezaron a proponer que había sido escrito por otro autor a principios del siglo II. Es tan rara que tampoco lo podemos descartar. Por la referencia al Antiguo Testamento y a otros libros y por la apropiación del nombre de Judas, la mayoría de los teólogos piensan que la epístola fue escrita en Palestina. Bien. La referencia más antigua que se tiene está en el Canon de Muratori o el fragmento muratoniano del año 170. O sea, esta carta estaba en ese fragmento porque, siguiente, la iglesia más primitiva lo conocía. O sea, es canónico, a diferencia de varios otros escritos más que costó meterlos dentro del canon. Y este libro fue declarado como canónico así ya de frentón en el primer concilio de Nicea en el 25. Y su datación sigue siendo bien discutida. Algunos dicen que fue el 50 y otros entre el 65 y el 67. Todavía nadie se pone claro. Por lo menos sabemos que apunta a que se escribió en Palestina, que tiene harta cita con Segunda de Pedro y que de verdad que se fue escrita por el hermano de Jesús, Judas. Bien, así que es un tema, es la epístola de Judas. No es como fácil de entender. Y las referencias que tiene son súper fuertes. Por ejemplo, el autor demuestra un conocimiento de los libros apócrifos. O sea, a ver, hay un montón de libros que se sacaron del canon y que tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Y hay otros que están en este limbo llamado deuterocanónico porque fueron escritos en griego que se aplican para el Antiguo Testamento y que se leen en las Biblias católicas. Bien, a eso también hace referencia, y otros que son de frente a un apócrifo, como el libro de Enoc, al que hace referencia en el versículo 6, que ahí habla de Enoc 1, 21 al 10, y lo cita expresamente en los versículos 14, 15, que habla de Enoc, capítulo 60, versículo 8, y el 1, 9. Y aquí les quise poner el versículo para que profundicemos un poco más. Judas 14 dice: a estos hombres profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor es venido
con sus santos millares. Ahí habla de Enoc 68, dice, Enoc, séptimo desde Adán, 1.9, y aquí el Señor es venido con sus santos millares. O sea, habla de algo muy escatológico, y los santos millares son ángeles. O sea, Enoc también tuvo mucha referencia a lo que pudo haber sido la segunda venida de Cristo, pero que como no está en el canon judío, no lo podemos aceptar nosotros. Está en Google, pero lo pueden encontrar. Hay un montón de páginas cristianas que lo tienen. Pero léanlo con calma, porque tiene unas imágenes que de verdad son fuertes. Las imágenes de dónde están los muertos, de cómo chillan los muertos que han sido asesinados clamando venganza al Señor, de verdad que es tema. Así que léanlo con cuidado, pero se lo recomiendo, les va a servir. Y también cita quizás la Asunción de Moisés, que eso es otro libro apócrifo judío, en el versículo 9, y también se basa en el Testamento de los 12 Patriarcas. El Testamento de los 12 Patriarcas es otro libro apócrifo, y que son como pequeños libros de sabiduría de cada uno de los patriarcas, y ahí también hace algunas referencias a Neftalí 3 del 4 al 5, al relacionar los temas de los versículos 6 al 7. O sea, imagínense, es un libro que da unas referencias a lo que no podemos entender. Y después, y leyendo, cuando yo me acerqué a leer Judas, esto me provocó curiosidad, y por eso entré a estudiar el libro de Enoch, y por eso también empecé a buscar estos libros apócrifos judíos que son difíciles de encontrar. Yo los pude encontrar, pero en inglés. Y incluso ahí encontré otros libros apócrifos que también, aquí nombré como algunos que son como entre comillas más fáciles de encontrar. Pero hay otros que también cita Judas, que son más enredados, y lo encontraste en latín, así una cuestión súper rara. Así que, bueno, esas son cosas que cuando tenía más tiempo, era más joven, me iba a meter a la Biblioteca Nacional a buscar estos libros raros, y los encontraba. Bien, ahora analicemos la carta. Tenemos el saludo que se da en los versículos 1 y 2, y después está el cuerpo de la epístola propiamente tal. Primero habla del propósito de la carta, que lo leemos en los versículos 3 al 4. Después hablamos de esta denuncia a los falsos maestros, y también estas exhortaciones que da a quien le oye o a quien la lee. Primero tenemos los 3 ejemplos del Antiguo Testamento sobre el juicio de los impíos, que eso lo leemos en los versículos 6 al 7. Tenemos también este pequeño discurso sobre la arrogancia de los falsos maestros, que lo leemos en el versículo 8 al 10. También tenemos los 3 ejemplos del Antiguo Testamento sobre los que llevaron a otros a pecar, que eso lo leemos en el versículo 11. Después viene la depravación y el peligro de los falsos maestros, que los leemos del 2 al 13. Y después hablamos de la profecía del juicio de Enoc en el Antiguo Testamento, que eso se lee en el 14:15. ¿Ven? Aquí ya como que este juicio venía, el juicio final existía dentro de la teología judía propiamente tal, era presente. Y se retoma cuando ya en la forma de Jesús totalmente correcta, y sabemos por lo que leemos en Apocalipsis que este juicio viene. Bien, después están las palabras orgullosas de los falsos maestros, que lo leemos en el versículo 16, y las profecías apostólicas sobre los burladores o engañadores, que lo leemos en los versículos 17 al 19. Y después da algunas exhortaciones positivas, no podía ser tan duro, que se leen en los versículos 20 al 23. Y después viene la conclusión de la carta en en los versículos 24 al 25. Bien, y ya con eso terminamos las epístolas universales. Les debo el análisis de segunda de Pedro, que se va a estar incluido en el PDF cuando sube el material, para que puedan descargarlo y para que puedan hacer esto. Tarea. La última tarea del ciclo, porque de Apocalipsis no voy a dar tarea. Aunque Apocalipsis da para tarea, yo tuve que hacer unas tareas bien fuertes cuando estudié Apocalipsis en el Instituto Bíblico, como que podría, pues no, después no tengo cómo revisarla. No. Esta es la última tarea. Número 1. Comente sobre 2 de los posibles escritores de Hebreos que no sean Pablo. ¿Ya? Hay más de una lista. Indicar el por qué se le puede atribuir la autoría de la carta.
O sea, si dicen que fue tal persona, ¿por qué? Si fue tal persona, el por qué. Ahí están en el material, está puesto. Bien. 2. ¿Por qué se dice que que segunda de Pedro no sería de la autoría del apóstol? Menciona el por qué. Lo mencionamos hace poco. ¿En qué ciudad fueron escritas las cartas de Juan? Está fácil. ¿En qué libro apócrifo se hacen referencias en Judas? Nombré varios, pero hay uno que es súper famoso, que incluso lo profundizamos cuando estudiamos el canon del Antiguo Testamento. El que más referencias da. Así que con que lo nombren me basta. 5. Comente sobre la tumba de Pedro. ¿Dónde está la tumba de Pedro? Lo mencionamos la semana pasada. ¿Dónde está? ¿Qué hay arriba? ¿Qué hay abajo? Y todo eso, también lo hablé. Incluso hay un documental en YouTube. Véanlo. Es buenísimo. Se lo recomiendo. Buenísimo. Y eso. Esa es la última tarea. Yo obviamente les voy a mandar un pantallazo de la tarea en unos minutos más y lo voy a incluir en el grupo de WhatsApp. Bien, a ver, tenemos una preguntita aquí en el chat. ¿Cómo se llama el documental Tras las huellas de Pedro? Pero hay varios. Hay uno que hizo la televisión católica y otro que hizo History Channel. Así que puedes encontrar los dos. ¿Ya? Tras las huellas de Pedro es como toda la vida de Pedro, pero también se enfoca en la tumba de Pedro. Que a todo esto, también te pueden mencionar las dos tumbas de Pedro, porque hay dos tumbas, posiblemente dos tumbas. Pero estoy hablando de la más importante, porque hay algo importante con ella. ¿Bien? Así que ahí está, se los dejo yo en un... vamos a este, y terminamos, y listo, eso. Bien, así que yo en unos minutos más les estoy compartiendo el pantallazo que ahora mismo estoy sacando para que tengan la tarea en sus teléfonos, la puedan buscar y tratar de a la brevedad posible tenerles el material para que